el proyecto de la bifurcación de Santa Cruz de Quiché hacia San Antonio y Lotenango y de Santa Cruz de Quiché hacia el municipio de San Pedro de Jocopilas es de que ya activaron, ya aprobaron el SNIP, o sea, el Sistema Nacional de Inversión Pública, porque sin el SNIP no tendríamos chance de que el comité que se va a reunir el 11 pudiera ya negociar la parte económica o pagarle a la empresa que abandonó los trabajos por falta de pago. Yo siento que este es un aliciente para todos nosotros, una buena noticia de que ya se cuenta con presupuesto para este año, para que el comité tome las decisiones correspondientes en la reunión que van a tener para que se le pueda pagar a la empresa y se reinicien los trabajos que dejaron abandonados. En relación a lo de San Pedro, a lo de Pacité, pues esperamos que ya el ministerio nombre a la empresa para que haga la planificación, y con San Andrés esperamos también que se den todos los tiempos de los pasos que se tienen que dar para que se puedan reiniciar ya los trabajos en dicha área. ¿Con Zacapulas, don Delfín? ¿Me habla usted del Tramo San Pedro Jocopilas hacia Zacapulas? Sí, como es el mismo, va a ser el de Santa Cruz a San Antonio y de Santa Cruz a San Pedro Jocopilas, vía Zacapulas y todo el Triángulo Ixil. Pues esperamos que el comité se reúna el 11 y al 12 tener una buena información y empezar a presionar para que se reinicien esos trabajos de Santa Cruz a San Antonio con pavimento y de Santa Cruz a San Pedro con asfalto. Contando ya con presupuesto, con todo esto, don Delfino, la gente se pregunta cuándo van a haber maquinaria ya trabajando, cuándo va a haber gente ya trabajando en las carreteras y que se vea ya como una realidad lo que ustedes están manifestando en esta conferencia. Pero miren, nosotros estamos supeditados a los tiempos que marca la ley en el caso de la licitación de la carretera hacia San Andrés a Cabajá, y esperamos nosotros el 11 pues la información del comité técnico de la resolución de ellos para ver cuándo se arranca con San Antonio y San Pedro Jocopilas, vía Zacapulas y todo el Triángulo Ixil. Y en cuanto a lo de Pacité, yo pienso que es lo más próximo que el ministro nombre pues a la empresa que hace la planificación para que echen a andar los proyectos.